Bueno, Lu, ¿por qué hablamos de emergencia en salud mental? Para mí todo un tema. En salud Todo un mental, tema. sí, está todo, no sé si todo es muy mal, pero hay muchas cuestiones ahí que hay que hablarlas y visibilizarlas. ¿Hay una emergencia en salud mental? Hay una emergencia de salud mental, te diría 3 emergencias en salud mental. A falta de una y tres. Bien, Porque, a ver, por un lado, hay una emergencia en el sistema de salud que sí, está totalmente colapsado total. en todas las, especialidades médicas, Sí, pero bueno, específicamente en salud mental, sobre todo. Hay una emergencia vincular, tiene que ver con lo que está pasando dentro de las familias que termina generando sintomatología psiquiátrica o con algún tipo de trastorno o algún tipo de diagnóstico que tiene que ver con lo patológico y psiquiátrico. Y hay una emergencia institucional también dentro de los colegios, dentro de las escuelas, con toda esta cuestión del bullying, de la violencia, ujú, en donde, bueno, por otro lado, las escuelas están siendo como depositarias de la sí, responsabilidad de solucionar este tipo de situaciones, cuando en realidad todo empieza en la familia y tiene que terminar en la familia, ¿no? exactamente, sí, sí. Acá yo tengo, bueno, algunos números para eh, tomar como un poquito más de conciencia de lo que fue pasando, cómo fue aumentando este tema de la salud mental, el deterioro de la salud mental desde la pandemia, Te iba sobre a todo decir eso, Lu, espérame, esto que hablamos de emergencia de salud mental o de cómo fue decayendo y demás, viene con relación a partir de la pandemia. Uno si pudiera visualizar algo, a partir de la pandemia todo explotó, por decirlo de alguna manera, yo creo que la pandemia o hizo más, visibilizó, ok, lo que ya eh, estaba. potenció situaciones que ya estaban presentes y que con el encierro se Aumentó, magnificaron de alguna manera, ok. como puede ser el tema, bueno, de síntomas en adolescentes con Ujú. respecto a eh, uso de las tecnologías, autolesiones, trastorno de la conducta alimenticia, la violencia intrafamiliar también se potenció con esto de la pandemia, Sí, pero ansiedad y no viene depresión en adolescentes post pandemia, así, a rolete. todavía hoy Ajá. en el consultorio vemos las consecuencias de lo que pasó, sí, entre los adolescentes y cómo les cambió totalmente la manera de sociabilizar. Ujú. Fueron 2 años en donde, dependiendo de la edad, pero bueno, entre los 13 y los 16 más o menos, que es donde más los chicos empiezan a buscar su grupo de pertenencia, sus Ujú. salidas y demás, no han tenido, fueron 2 años de nada, de Ujú. anulación en este sentido, ¿no? Entonces, la pandemia creo que dejó más al descubierto lo que ya venía pasando. Bien, Pero bueno, son muchos los factores, ¿no? La crisis económica, que sigue la estando, excesiva obvio, cantidad sí. de horas laborales de los padres, la Ujú. sociedad de consumo que nos empuja todo el tiempo a más y esto genera ansiedad porque no puedo, porque no llego, porque no tengo plata. Em, También la exigencia social de estar linda, de estar bárbaro, de Ujú. pasarla bien, de mostrarme en las redes. Ujú. Son muchos los factores que influyen individualmente y, y necesariamente terminan influyendo en la familia, Tal ¿no? cual. Em, Como te decía, la crisis institucional, la crisis de sistema, ¿no? En el sistema de salud que está colapsado porque además no se trabaja em, para llegar al meollo de la cuestión, ¿no? A ver, yo tengo una persona con un trastorno de ansiedad que me dice que no puede dormir. Bueno, psiquiatra, pastillita y dormir tranquila. Es más, a veces ni siquiera los psiquiatras, los médicos clínicos, el Ujú. ginecólogo, cualquiera te Es salir del tema, recetan voy al clona. síntoma. No voy a qué te pasa, que no puedes dormir, te conozco a dos Bueno, tomate personas, un voy al clona y dormí contexto. Claro, tranquila, por eso, ¿sí? pero no No, resuelvo nada. Después de no dormir pasa otra cosa. La es ansiedad va como tengo trasladándose. angina, tomo ibuprofeno, pero las placas las sigo teniendo, Ujú. ¿no? Entonces, en este sentido, es como que es necesario cambiar el paradigma de atención de la persona, ¿no? Si bien Tal cual. en algunos casos
es necesaria una medicación para bajar un determinado nivel de ansiedad o levantar la voluntad cuando se trata de Ujú. depresión, un estabilizador del ánimo para no tener estos vaivenes anímicos durante el día o durante las semanas, pero esto tiene que ser un alivio momentáneo, Mientras tanto, trabajar en qué está pasando. acompañado por una psicoterapia que llegue en profundidad al foco del, a ver, ¿qué es lo que me genera el síntoma? Me duele la Ujú. garganta, tengo placas. Bueno, ¿qué me genera el síntoma? Bien. Eh, yo trabajo particularmente con todo lo que tiene que ver con trauma y apego Ujú, y con las experiencias adversas de la infancia. ujú. Todo lo que nos ocurrió durante la infancia influye y condiciona nuestra vida adulta. Cuanto más trauma y más experiencias adversas tuvimos, más posibilidades de desarrollar algún tipo de síntoma psiquiátrico que se puede revertir cuando yo entiendo de dónde viene. Cuando yo entiendo que esto que me pasa viene porque en mi casa había violencia entre mi papá y mi mamá, voy a poder empezar a trabajar en esto. ¿Por qué? Porque lo que yo no el trauma que yo no resolví en la infancia deja una huella en el cerebro y deja una huella en el cuerpo. Entonces, cada vez que pongo una situación parecida a ese Ujú. trauma, mi cerebro va a buscar reaccionar de la misma manera, porque no tiene herramientas, porque la psiquis del niño no tuvo las Tal herramientas cual. necesarias para resolver esa situación, no sé, a ver, una discusión violenta entre mi mamá y mi papá hoy que tengo 51 años, bueno, che, loco, déjense de pelear, termínenla, Resolverlo de resuélvanlo otra manera, sí, tenés más recursos, obviamente, para hay más poder. recursos. Un niño de 5, 6, 10 años frente a un estallido emocional de la madre porque está discutiendo con el padre porque le encontró un mensaje con una mujer en el celular, lo desregula completamente y no sabe para dónde salir. Ujú. No tiene, entonces ahí le queda esta huella que no puede simbolizar y no puede poner en palabras. Por otro lado, muchas veces este tipo de situaciones, estos traumas, por ejemplo, abuso sexual, muchas veces la víctima no encuentra eh, una oreja, no encuentra quien le escuche, Ujú. o escuchan y bueno, pero no podemos hacer nada porque es el vecino, entonces la cosa queda ahí Muy escondida, natural, se naturaliza o bueno, la falta de creer, sí, o se minimiza, o no habrá sido para tanto. Entonces, eso también maximiza el ujú, dolor de lo que le pasó. tal Ni cual. hablar cuando la violencia es sobre el niño directamente, ¿no? Cuando hablamos de trauma, hablamos de no solamente situaciones traumáticas como puede ser una guerra, un terremoto, Ujú, sino también estas situaciones de la vida cotidiana, en donde a lo mejor en una familia hay violencia, consumo de sustancias, negligencia parental, donde, bueno, las necesidades básicas no están cubiertas. El apego es básico, un apego seguro, donde el niño sienta que tiene una figura en la que puede confiar y que está disponible. No estos padres que están y no están, a ujú. veces son cariñosos y a veces son violentos, a veces cuando lloran los consuelan y a veces eh, le dan una cachetada o lo mandan al rincón porque está llorando, ¿no? Todo esto va generando que en la adultez uno empiece a tener como las mismas respuestas, o sea, uno vaya respondiendo de la misma manera que respondió cuando era un niño, porque en realidad Es lo que me el cerebro enseñaron. está anclado en Claro, ese es lo que lugar. tengo, claro. Lu, me hablaste Ser el ginecólogo, el cardiólogo, el que puedo, si me hace la receta porque me conoce hace la receta, la claro. primera vez y la segunda y la Ujú, tercera me la hace la secretaria, porque total la conozco y tal que cual. realmente Y ahí tenés la automedicalización, que la no es que no te tomás automedicación vos y la además medicación porque te la una hace un médico, pero en realidad sí te lo tomas vos porque no está guiado por un profesional que te dice cuánto, dónde, hasta. no está Entonces, controlado, pero claro, además es un riesgo eh, complicado, es un riesgo importante para un médico que no está llevando un control de esta tal persona, cual. porque, a ver, tenés un adolescente, ponele, que el ginecólogo le dijo, bueno, toma
20 años, 25 años, Ujú. tómate media pastillita de clona, pues estás así, pues te dejó tu novio, qué sé yo. Y un día se bajonea, se toma la caja entera. Es un riesgo, es enorme, sí. ¿De quién es la responsabilidad? Es mucho el riesgo, Y en ¿no? los No. adultos también, Lu, porque no tenés, no está controlado. Y vos decís, bueno, me hizo la receta y yo no sé, ponemos el ejemplo de clona, que es la aspirina diaria de muchos. Entonces me tomo el clona, lo tengo ahí, total. Yo sé que de última, si estoy muy pasada, me lo tomo. El clona no Ujú, me hace mal, pero las interacciones, porque no es el clona, son las interacciones. totalmente. Justo Sí, ese día me tomé, no sé, la dermatóloga me dio un remedio para. Ah, me olvidé de decirle que yo qué sé las interacciones. Entonces, vos sí, tenés que saber que regularmente tomas totalmente. esto y cuando vas al dermatólogo o vas que tuviste una infección, al odontólogo, vas a quien se dice, ¿qué tomas habitualmente? Tomo esto y clona. Entonces, no lo tomes ahora, sí, tómalo, te doy otro. Entonces, eso pasa cuando Sí, uno se automedica. totalmente, totalmente. Y también, mira, tengo el caso de una conocida que le habían diagnosticado hipotiroidismo, el psiquiatra le había dado una medicación para la depresión, tuvo un brote, Mm, porque claro, el hipotiroidismo era el de Hashimoto, ujú. que se trata de otra manera Sí, que el sí, común, sí, y el psiquiatra nunca le había preguntado qué tomaba. Entonces la combinación de las dos medicaciones, claro. pero fue Interacción. tremendo. Ujú. Por suerte, bueno, se cayó en una clínica en donde la pudieron ayudar, pero por eso te digo que está en riesgo realmente la vida de la persona en estas situaciones. Ni hablar de la emergencia con respecto a los niños y adolescentes. Yo hablaba con una maestra de primer grado que tiene un grado de 25 chicos y me dice 6 tienen diagnóstico de TDA o Ujú. TDAH. Y se Hay queda una corto porque epidemia. esos son los que tienen diagnóstico, Lu. Están los que no lo tienen. Sí, Bien, después tenés sí. 10 más que no tienen diagnóstico. Pero Sí. ¿qué pasa? ¿Hay una epidemia? No. Em, Pasan muchísimo tiempo con las pantallas, Ujú, muchísimo tiempo solos. ujú. El chico a los 6 años necesita moverse, no estar Claro, entretenido. claro. Necesita moverse, Tal saltar, cual. correr, subirse al Descarga. sillón, agarrarse de las cortinas. Sí, obvio, molesta, No, 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 rompe se todo. entiende, se entiende. Sí, pero no Pero importa. bueno, Patio, plaza, balcón. Sí, sí. exacto. Lo que tenga a mano, vereda, lo que sea, pero necesita moverse. ¿Qué pasa? Llega a la escuela, en donde hay un montón de otros chicos y se estimulan para jugar. Obvio, llévalo al neurólogo porque el pibe tiene TDA. No tiene TDA, tiene ganas de jugar. Tiene ganas de jugar. Entonces, también una sobremedicalización entre los chicos. Ujú. ¿Qué pasa? Vos le estás diciendo al chico, tomate esta pastillita para quedarte tranquilito a los 6 años. A los 18 se fuma un porrito para quedarse tranquilo porque ya lo tiene como renaturalizado. Necesita una sustancia para la ansiedad, para la depresión, para esto, para lo otro. No, ya está instalado. Entonces no vamos al foco, A ¿no? ver qué es lo que le pasa. No, Ujú. a ver, mamá, ¿cuántas horas pasa con el teléfono? Y 8, porque entre que yo trabajo y voy y vengo y se queda con la abuela. ¿Y cuánto tiempo va a la plaza? No, 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 yo no tengo tiempo para llevarlo. O sea, ¿cómo son las rutinas A ver qué se puede ir a hacer ahí. de esta emergencia en salud mental? Porque en realidad hay que agarrarla de todos lados, desde la Sí. familia, desde el sistema de salud, desde la conciencia de los profesionales sobre cómo abordar este tipo de situaciones. Pero bueno, este es nuestro granito de arena de alguna manera de Y es muy poder... importante porque, espérame, hay mucha gente que que por la economía, obviamente, la salud mental, nada, no, hoy no es prioridad, bueno, muchas veces no fue, pero digo, no Sí, está dentro de nada, no hay para sí, eso, no tengo para comer que voy a pensar en salud mental. sí, Entonces, totalmente. y sabemos que la Aparte, salud, que sin salud mental no hay salud.